Hola, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Ramos. Yo estudié en Málaga y luego hice el curso intensivo en Asturias aquí en la sede de Oviedo. Y hoy vengo a hablar del diagnóstico diferencial de los trastornos del equilibrio ácido-base. Este es un tema que las preguntas a veces pueden confundirnos porque hay como muchos parámetros y no sabes cuál mirar primero. Entonces vamos a hacer un método que sea ordenado y así no nos perdemos con estas preguntas que de vez en cuando caen alguna que otra en el MIR. Bueno, empezamos hablando de con qué herramienta realizamos el diagnóstico diferencial de estos trastornos. Bueno, pues la herramienta es la gasometría arterial. Además, dentro de la gasometría arterial nos interesa saber cuáles son sus valores normales. Pues los valores normales de una gasometría arterial tenemos que saber el pH, que va de 7,36 a 7,44, la PCO2, es decir, la concentración de dióxido de carbono, que si no sabemos el pH es muy fácil saberla porque va de 36 a 44 milímetros de mercurio y es regulada por el pulmón. Y luego tenemos el bicarbonato, o mejor dicho, el bicarbo 4, porque nos podemos acordar de que el valor bajo es 24 y el valor alto es 30. Y eso es regulado por el riñón. Bueno, nos ponemos en situación de que nos han hecho una pregunta de ácido-base. ¿Cómo abordamos una pregunta de ácido-base? Bueno, pues nos podemos imaginar que es como conocer a una persona y hacerle 3 preguntas sobre su nombre. En la primera pregunta le vamos a preguntar el nombre. El nombre nos lo va a decir el pH, nos va a decir qué es. Pues será una acidosis, será normal o será una alcalosis. Después le vamos a hacer una segunda pregunta, que es su apellido. Su apellido nos va a decir quién es el culpable de lo que ha ocurrido. Pues será, y eso nos lo va a decir la PCO2 o el bicarbonato. Y eso será una causa respiratoria o una causa metabólica. Y por último, la tercera pregunta, su segundo apellido, nos va a decir qué es lo que está haciendo el cuerpo para compensar esa situación. Miraremos el riñón si lo que falló fue el pulmón y miraremos el pulmón si lo que falló fue el riñón. Podemos poner como ejemplo porque alcalosis respiratoria crónica. Ahí tenemos el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Por tanto, pasamos a la primera pregunta. La primera pregunta es el pH. ¿Cómo está el pH? Pues menos de 7,36 lo llamamos acidosis. Entre 7,36 y 7,44 es normal. Y más de 7,44 es una alcalosis. Imaginémonos que nos han dicho que es una acidosis. pH menos de 7,36. ¿Qué miramos en una acidosis? Bueno, pues le hacemos la segunda pregunta que dijimos que era o el dióxido de carbono o el bicarbonato. Pues cuando tengo una acidosis, miro el CO2, acidosis CO2. ¿Por qué? Porque si la PCO2 está alta, ya sé que es una acidosis respiratoria, no tengo que andar haciendo más preguntas. Sé que lo que ha pasado es que el pulmón ha hipoventilado y por tanto se está acumulando el CO2 y causa una acidosis. Si es normal o baja, ya sé que es metabólica porque tengo una acidosis y el culpable no es la CO2, con lo cual tiene que ser otro ácido que debería ser eliminado por el riñón y no lo está haciendo. Nos paramos ahí, ya tenemos el segundo, ya le hemos puesto su primer apellido. Ahora queremos saber el segundo apellido. ¿Qué está haciendo el cuerpo para compensar esto que está ocurriendo? Bueno, pues en el caso de que fuese una acidosis metabólica, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Pues tendríamos que mirar la CO2, porque si falla el riñón, compensa el pulmón. Por tanto, me paro, miro, sé que tengo una acidosis metabólica, miro la PCO2 de nuevo. Si la PCO2 es normal, el pulmón no ha hecho nada para compensar. Está ahí sin hacer nada. Sin embargo, si la PCO2 es baja, significa que el pulmón ha hiperventilado para intentar compensar esa acidosis metabólica que teníamos. Por tanto, una acidosis con PCO2 baja, con una sola pregunta mirando el CO2, sabemos que es una acidosis metabólica que está siendo compensada. Y si, sin embargo, tuviéramos una acidosis respiratoria, ¿qué es lo que tengo que mirar? Bueno, pues ante una acidosis respiratoria, si falla el pulmón, compensa el riñón. Por tanto, ante una acidosis con PCO2 elevada, miro el bicarbo 4, el bicarbonato. Si tengo un bicarbonato alto, será un trastorno crónico. El pulmón ha hipoventilado suficiente tiempo como para que el riñón diga, aquí pasa algo y empiece a crear bicarbonato, para intentar compensar la situación. Por otro lado, podríamos tener que fuese normal. Entonces, si esa presión es normal, significa que el riñón no ha tenido tiempo de crear más bicarbonato. Por tanto, será algo agudo. Por otro lado, podríamos tener que el riñón no solo no haya compensado, sino que encima esté empeorando la situación. Tengamos un problema tanto renal como pulmonar. Eso sería una acidosis mixta. Bueno,
Tomamos un poco de aire porque ya hemos visto la primera opción y si esto nos ha parecido un poco difícil, a lo mejor ahora esto que es más básico, como las alcalosis, nos parece mejor. Ante una alcalosis, lo miramos igualmente el bicarbonato. Mismo esquema de pensamiento que usábamos antes. Miramos solo una cosa. El bicarbonato, si está alto, ya sé quién es el culpable de la alcalosis. Se ha acumulado bicarbonato. Es una alcalosis metabólica, lo debería estar echando fuera el riñón. Si el bicarbonato en una alcalosis está normal o bajo, será una alcalosis respiratoria, porque no es culpa del riñón. Ya le hemos puesto el primer apellido. Paramos y pensamos, ¿quién tiene que compensar? Pues si hemos dicho que era una alcalosis respiratoria, tendría que compensar el riñón. Por tanto, de nuevo miramos, bicarbonato es normal, el riñón no ha compensado. Sin embargo, si el bicarbonato es bajo, tengo una alcalosis respiratoria por hiperventilación y el riñón ha compensado tirando fuera bicarbonato. Por tanto, una alcalosis respiratoria con un bicarbonato bajo es una alcalosis que se está intentando compensar. Sin embargo, una alcalosis metabólica, ¿cómo se compensaría? Pues mirando el pulmón. Ante una alcalosis con bicarbonato elevado, miro la PCO2. Si la PCO2 es alta, significa que el pulmón está hipoventilando para intentar retener carbónico y compensar esa alcalosis. Esto pongo esa interrogación porque no está claro que ocurra, porque un pulmón que hipoventila tampoco coge oxígeno, con lo cual no sería muy beneficioso para el cuerpo. Sin embargo, en el MIR sí se ha puesto alguna que otra vez que un pulmón retenía para compensar una alcalosis metabólica. Veremos un ejemplo. Por otro lado, podríamos tener que el pulmón no haya hecho nada, la PCO2 sea normal, entonces pues sería un trastorno que no ha sido compensado. Por otro lado, podríamos tener incluso que la PC2 estuviese baja, significa que el pulmón hiperventila por un lado y por otro lado acumulo bicarbonato. Sería un trastorno, de nuevo, mixto. ¿Cuál es la última opción? Pues la última opción sería que la primera pregunta nos salga que el pH es normal. Pues ante un pH normal, en vez de mirar solo una cosa, miro las dos. Si la PCO2 y el bicarbonato son normales, entonces lo que han dado es una gasometría normal, podrían darla. Si están alterados, significa que dos trastornos de signo opuesto se han cruzado en el centro. Teníamos, por ejemplo, una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Se ve, por ejemplo, en una sepsis. Podríamos tener una alcalosis metabólica por acumulación de ácido, mientras que hiperventilo. Y entonces se cruzan el pH en el centro. Vamos a ver un par de ejemplos para aplicar las normas que hemos visto. En el MIR 2010 nos dicen una persona con bajo nivel de conciencia que tiene una gasometría con un pH de 7,33. Eso es acidosis. ¿Qué hago ante una acidosis? Miro la PCO2. Una PCO2 de 50 es una PCO2 elevada. ¿De quién es la culpa? Del pulmón. Acidosis respiratoria. E incluso puedo coger y mirar cómo está la compensación. Si falla el pulmón, miro cómo está la compensación del riñón. El bicarbonato es normal. Está entre 24 y 30. Entonces es una acidosis respiratoria que no ha sido compensada. Acidosis respiratoria aguda. Por tanto, hipoventilación alveolar aguda. MIR 2007 nos dice una persona que ha vomitado mucho y nos ponen un pH de 7,53. Eso es alcalosis. Una alcalosis, miro el bicarbonato. El bicarbonato está elevado, un bicarbonato de 42, por encima de 30 sería elevado, con lo cual es una alcalosis metabólica. Y la PCO2 es de 53. Pues una PCO2 de 53 por encima de 40 y de 44, perdón, es una compensación pulmonar. En este caso lo dieron por buena. Bueno, muchas gracias por haber visto esta clase y espero que este sistema os haya servido para abordar estas preguntas de cara al MIR.